Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por enlazarse a esta charla que vamos a tener el día de hoy con un tema que, bueno, auditorías fiscales, mitos, realidades y cómo evitarlas. Y bueno, pues básicamente creo que nos vamos a divertir bastante y espero que sea de utilidad para todos. Pues bueno, vamos a compartir pantalla en un segundo. A ver. Compartir pantalla y aquí estamos. A ver, si me dicen, por favor, si están viendo mi presentación, si me confirman y aparte si ven que estamos cambiando de slides. Hola maestra, ¿se ve la otra pantalla, la que es para usted? Ok, a ver, vamos a ver. Acabamos de hacer pruebas y todo había salido muy bien y ahora otra vez nos está haciendo aquí trampa, pero denme un segundo, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer otra vez. Sí, no se preocupe. Enseguida lo hacemos. A ver, ¿en este sí lo ven? No maestra, se ve la presentación de PowerPoint. Ok, vamos otra vez. ¡Ay, qué barbaridad! Sin problema, sin problema. A ver. Ejecutamos y ya que ejecutamos en pantalla completa, al tabulador hasta que entremos a la ventana correcta del Zoom, donde nos aparece la opción de compartir pantalla y Sí, ahí seleccionamos la presentación ejecutada en pantalla completa. a ver. A ver, ahora. Excelente, ahí me lo. Perfecto, perfecto. Y nada más si me Gracias. dicen si estamos cambiando slides. Sí, también. Perfecto. Ay, disculpen. Bueno, aquí estamos. Les decía, vamos a divertirnos un poquito con este tema, auditorías fiscales, mitos, realidades y cómo evitarlas. Y bueno, pues la pregunta que todo mundo se hace es, caray, pues habiendo tantos contribuyentes, ¿por qué las autoridades fiscales me eligen a mí, ¿no? Para auditarme, ¿no? ¿Por qué salí yo el ganador? A lo mejor he comprado boleto para la lotería muchísimas veces y nunca me lo saco, pero ¿qué tal que sí me visitó el SAT, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vinieron conmigo y no con tantos más? Bueno, esta es una pregunta muy frecuente y lo que hoy vamos a explicar es qué política sigue el SAT para poder determinar a quién audita y a quién no y entender por qué fuimos elegidos para ser auditados. Y bueno, es que uno de los temores más comunes entre los contribuyentes es precisamente a ser auditado por el fisco. Y bueno, ¿quién es el fisco? Vamos a comenzar por definir quién es el fisco. Mire, antes, en la época de los romanos, fiscus era la cesta donde se recaudaban los impuestos. Pasaban casa por casa, iban poniendo el dinero en la cesta. Esta se llamaba fiscus y de ahí es que ahora a todo lo relativo a la hacienda, al tesoro público, pues le llamamos fisco. Pero bueno, cuando hablamos de autoridades fiscales, nos vamos a referir prácticamente al SAT, al IMSS y al Infonavit, ¿no? Estas son las autoridades fiscales y las tres nos pueden auditar. ¿Qué son los impuestos? Bueno, los impuestos es el tributo o la carga o la obligación fiscal que tenemos. ¿Por qué creen que se llama impuesto? Pues porque nos los imponen, no es voluntario, ¿verdad? O sea, no es que vayamos así muy gustosos a hacer el pago de los impuestos y no porque no comprendamos la importancia de aportar, sino por mal uso que se hace generalmente de este recurso, ¿no? Pero bueno, no es muy popular pagar impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de esa no gratitud, no convencimiento de pagar impuestos,
Entonces, muchas empresas, muchas personas hacen, o contribuyentes o no contribuyentes, hacen lo que se denomina planeación fiscal. Y planear significa determinar anticipadamente los fines y disposición de los medios. ¿Sí? Tengo micrófono abierto, no sé si tengo una pregunta o continúo. Creo que continuamos, nada más que tenemos por ahí algún micrófono abierto. Bien, les decía, la planeación fiscal. Planear es determinar anticipadamente los fines y la disposición de los necesarios para realizar esto. Entonces, cuando hablamos de planeación fiscal, básicamente lo que estamos diciendo es, ¿qué voy a prever? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué medios voy a emplear para pagar menos impuestos o tener una carga menos fuerte de impuestos, ¿no? A esto le llamamos planeación fiscal. Y aquí cabría hacer la pregunta, ¿es lícita la planeación fiscal? Bueno, pues les voy a hablar de dos frases que son muy comunes escuchar y sobre todo en los medios y a las autoridades fiscales, muchas veces inclusive los utilizan como sinónimos, pero realmente estamos hablando de cuestiones distintas. Una cosa es la evasión fiscal y otra la elusión fiscal. Evasión fiscal es cuando tú escapas a una obligación, pero estás fuera del marco legal. En cambio, la elusión fiscal es evitar el surgimiento de una obligación, pero dentro del marco legal. Aquí les voy a poner un ejemplo que pudiera parecer hasta cierto punto cómico, ¿verdad? Pero en realidad en México hubo un impuesto a las ventanas en la época de Porfirio Díaz, y por eso es que ahora ustedes ven muchos monumentos históricos que están tapiadas las ventanas. ¿Por qué? Porque la gente, como estaba grabado tener ventanas, pues entonces si tenía 10 ventanas, pues cerró varias de ellas para pagar menos, ¿verdad? Entonces, este ejemplo es real, aunque no de nuestra época, pero sí se pagó impuesto por las ventanas. Bueno, entonces, el impuesto vamos a pensar que fuera de 1,000 pesos por cada ventana en casa habitación cuya medida sea superior a 1 metro cuadrado de área. Si esta fuera la disposición legal, y por ejemplo yo tengo una casa con una ventana de 1,5 metros cuadrados y no pago el impuesto, ¿qué pasa? Pues es una evasión, es algo ilegal. ¿Por qué? Porque yo sí me encuentro en el supuesto para pagar impuestos, pero no estoy haciendo el pago al que me obliga la ley. Pero ¿qué pasa si yo voy a construir una casa y sabiendo que hay impuesto a las ventanas cuando sean superiores a 1 metro cuadrado de área, lo que hago es, pues, ¿sabe qué, arquitecto? Casualmente me gustan todas las ventanas chiquitas, hágamela de 0,8 metros cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no caigo en el supuesto para pagar el impuesto fiscal. Al no caer en el supuesto, si yo no pago nada, pues no estoy incurriendo en ninguna ilegalidad. ¿Por qué? Porque el impuesto es para las ventanas de más de 1 metro y la mía es menor a esa medida. Entonces, en la segunda estaríamos haciendo un acto de elusión, pero estamos dentro del marco legal. En la evasión, como ya dijimos, pues es un acto ilegal. Bueno, fíjense que a lo mejor ustedes lo pueden ver como que así no suceden las cosas en la realidad, pero sí suceden. Y miren, aquí les traigo una nota del 2011, es una nota de prensa y dice así, dice, proponen reforma a la ley del IEPS para bebidas energizantes. Mario Becerra, presidente de la Comisión de Hacienda, presentó una propuesta de reforma a la ley del IEPS para aplicarlo a todas las bebidas energizantes que contengan sustancias como cafeína y taurina, sin importar su porcentaje, ya que a pesar que el año pasado la Cámara aprobó este gravamen a bebidas que tuvieran 20 miligramos por cada 100 mililitros de dichas sustancias, compañías como Coca-Cola cambiaron la fórmula a 19,9 miligramos por cada 100 mililitros y así de fácil dejaron de pagar el impuesto durante 2011.
Entonces, como ven este ejemplo que les di, pues en la realidad, en la práctica, por supuesto que se concreta y por supuesto que muchas contribuyentes ven cómo está la disposición y de alguna manera buscan la manera de no caer en el supuesto para no estar obligados al pago del impuesto. Entonces, eso decíamos es elusión. Entonces, aquí vuelvo otra vez a la pregunta, jóvenes. Visto así, ¿ustedes qué creen? ¿Que es lícita o no es lícita la planeación fiscal? Bueno, pues la evasión fiscal es delictiva porque estamos desacatando la ley, estamos en contra de lo que dice la ley. La elusión fiscal lo denominó en paz descanse el gran maestro y amigo Daniel Dieppe como intelectiva. ¿Por qué intelectiva? Porque necesito ver, conocer la ley, pensar en cómo no voy a estar en ese supuesto y cómo haré mi negocio o haré mi actividad de tal forma que si no puedo que no pague nada de impuesto, por lo menos que pague un poco más, ¿no? Un poco menos, perdón. Aquí la pregunta es, si ustedes hacen planeación fiscal, ¿qué tipo de planeación fiscal hacen, jóvenes? ¿De evasión o de elusión? O un poquito de las dos. Bueno, aquí sería interesante saber qué tipo de planeación fiscal. ¿Por qué? Porque este tema lo vamos a ligar con el tema de por qué me hacen una auditoría también, ¿no? Bueno, entonces volvemos a nuestro tema inicial, a quiénes auditan las autoridades fiscales y vamos a ver cómo todo esto tiene que ver. Bueno, lo primero es que tenemos que pensar que la autoridad, conociendo la información de la recaudación, de los contribuyentes, de las tendencias y actividades, diseña campañas. Y diseña campañas que dice, bueno, ahora vamos a auditar ciertos giros, cierta actividad, cierto impuesto, mi máquina en internet o mi teléfono. o cierto régimen fiscal. Un favorzote, tenemos por ahí un micrófono abierto, si nos hacen favor de apagarlo. Gracias. Entonces, les decía, las campañas son por giro, actividad, impuesto, régimen fiscal, etcétera. Por ejemplo, cuando hemos visto en el pasado y actualmente, por ejemplo, ¿saben qué? Vamos a auditar a todas las cooperativas. Vamos a auditar a los dictaminados. Vamos a auditar IVA. Vamos a auditar los préstamos, los depósitos en efectivo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una campaña. Entonces, en este caso, si nosotros estamos haciendo depósitos en efectivo y sale una campaña de auditoría de depósitos en efectivo, pues por supuesto que nos van a hacer una auditoría, no porque en particular nosotros tengamos alguna diferencia en el pago de impuestos, sino simplemente porque estamos haciendo operaciones las cuales están sujetas a vigilancia. Entonces, caemos en el supuesto de esa campaña. Ahora, a lo mejor van a decir, oye, pero ¿cómo voy a saber a quiénes están auditando? Pues es una información pública, señores. No solamente está en la página del SAT, sino también la anuncian, sale en prensa. Con que ustedes vean y estén consultando la prensa, las autoridades sí publican cuáles son las campañas que tienen de fiscalización. Aquí, por ejemplo, tenemos una nota de prensa y dice, el SAT iniciará una ofensiva contra contribuyentes que hayan recibido depósitos en efectivo durante 2009 y hayan omitido el pago de impuesto sobre la renta. Yo creo que muchos de ustedes se acordarán de esa campaña donde nos mandaban unas cartitas de invitación para decirnos, oye, mira, en tu banco, ¿verdad? Tu banco me reporta que has estado haciendo depósitos en efectivo y pues yo aquí en el SAT no tengo tu declaración con esas cantidades. Entonces, pues te invitamos a regularizarte, ¿no? Pero entonces hasta se anuncia en prensa. Ahorita, por ejemplo, el plan de fiscalización para 2012 está publicado, y bueno, dice, por ejemplo, que van a ir programa de actos nuevos, van a ir el análisis enfocado en grupos económicos, operaciones con reestructuras financieras, ejercicios recientes, contribuyentes nunca antes revisados. O sea, vamos a ir esta es una de las políticas. Ahora, fortalecimiento de actos en proceso, comunicar observaciones sólidas al contribuyente promoviendo la autocorrección.
seguimiento de juicios y recursos de revocación, evitar juicios y resolver los recursos de revocación a partir de la invitación a la autocorrección, auditorías a devoluciones, detectar devoluciones indebidas y ejecutar acciones legales para recuperar cantidades adeudadas, liquidaciones, evitarlas al promover la autocorrección. Cuando hablamos de liquidaciones, hablan de determinarte un crédito fiscal. Y bueno, dice, van a revisar también tasas efectivas de impuesto sobre la renta, dar a conocer parámetros de referencia de ISR como herramienta de autoanálisis que permite medir los riesgos impositivos para, en su caso, corregir la situación fiscal. Bueno, entonces, aquí básicamente yo lo que quiero que vean es que una forma en la que la autoridad determina a quienes va a auditar es por campañas y que además estas campañas las anuncia. Entonces, sería conveniente que ustedes estuvieran revisando qué está fiscalizando el SAT para que sepan si están en la lista de los elegibles. Ahora, aun cuando ustedes caigan en la lista de elegibles, pues no necesariamente les van a hacer al total de los que están en estos supuestos, pero sí sabemos que vamos a tener más probabilidades de que nos hagan una auditoría. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos el SAT, el IMSS, firman convenio de colaboración administrativa para intercambio de información y pues lo que quieren es básicamente operar de manera conjunta para auditar y pasarse información. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí igual otro convenio de colaboración. Y fíjense que en la reciente reforma del 21 de abril del 2021 relativa a la subcontratación de servicios especializados, aquí también se establecen convenios de colaboración entre el SAT, IMSS e Infonavit para intercambiar información y hacer verificaciones conjuntas. Entonces, ellos van a hacer campañas, van a auditar inclusive de manera conjunta, así que si estamos acostumbrados a que a veces llega Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a veces llega el Seguro Social, a veces llega el Infonavit, a veces el SAT, bueno, ahora no se sorprendan que puedan llegar todas juntas porque intercambiaron información y tienen una campaña conjunta. Por ejemplo, en este caso sería para ver si se está cumpliendo con las reglas de subcontratación de servicios y obras especializados. Entonces ya vimos ese tema de campañas. Otra forma en la que el SAT o el IMSS o el Infonavit eligen auditar a alguien es cuando hay un señalamiento directo de una persona. Es a lo que normalmente o coloquialmente llamamos dedazo, ¿no? O sea, ya te ficharon, ya te pusieron en la mira, están todo contra ti, o sea, estás señalando directamente a una persona y a la que le van a enviar, pues, como decimos por ahí, toda la caballería. Ah, caray, ¿por qué me pueden elegir a mí? ¿Por qué puede haber un señalamiento directo de una persona para ser auditada? Bueno, hay muchas razones, pero, por ejemplo, una de ellas es que a veces se eligen líderes públicos para hacer auditorías que sean muy vistosas. Las autoridades fiscales le llaman auditorías de ejemplaridad, es decir, la capacidad administrativa de las autoridades fiscales, por mucho que se han tecnificado, que tienen información en línea y todo eso, tampoco, aún así, no tienen capacidad para auditar al 100% de los contribuyentes. Entonces, ¿qué pasa? Hay auditorías que, les decía, se llaman de ejemplaridad. Entonces, audito a una persona pública y crea un impacto en la población de decir, ah, caray, pues está duro Hacienda, mira, ya viste lo que le hicieron a fulanito, ya viste lo que le hicieron a perenganito. También puede ser, aparte de ejemplaridad, la otra es que a lo mejor, pues atrás hay una situación de carácter político, ¿verdad? A lo mejor, por ejemplo, no queremos que un candidato tenga mucha popularidad o está tomando mucha popularidad y entonces, pues casualmente lo auditan por todos lados y le descubren cosas, ¿no? Entonces, obviamente ahí tenemos un señalamiento directo que puede obedecer a diferentes razones, pero, por ejemplo, miren, tenemos los casos muy conocidos de artistas, ¿no? O de personajes de la vida pública, como el Bester Gordillo, etcétera,
Entonces, y miren, yo sé que hay muchos de generaciones nuevas por aquí en nuestro auditorio, pero estoy segura que los que tenemos un poquito más añitos, nos vamos a acordar todavía de cuando auditaron, por ejemplo, a Laureano Brizuela, a Lupita D'Alessio, y son casos que no se nos olvidan. Fíjense que generalmente cuando daba cursos presenciales, les decía yo, a ver, ¿de quién se acuerdan que hayan auditado? Y se acordaban de Juan Gabriel, de Paquita la del Barrio, de Lupita D'Alessio, de Laureano Brizuela, que son casos que les estoy hablando que sucedieron hace 30 o más años. Y sin embargo, las personas todavía lo tienen en su memoria. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que es muy vistoso poner a un líder, a una figura pública, para que entonces todos sintamos que, oh, si eso le hicieron a fulanita, imagínate, él que es un líder, una autoridad, un artista, ¿qué me podrán hacer a mí, que soy un cristiano de a pie, ¿no? Entonces, bueno, esto ayuda a que mucha gente sienta temor y se dé de alta, sienta temor y se pague un poquito más de impuesto o no se arriesgue a estrategias tan fuertes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas son por señalamiento directo. Pero tenemos enseguida otra que yo considero que es como la más importante, que es discrepancia fiscal. Es otra razón por la cual las autoridades fiscales pueden auditarte. Pero, ¿qué es eso de la discrepancia fiscal? Bueno, la diferencia es las diferencias detectadas por las autoridades entre lo que declara o no declara el contribuyente y otras fuentes de información. Es decir, yo declaro o no declaro y resulta que la autoridad tiene información de otras fuentes donde dice, ah, caray, pues fíjate que América o Juanita o Patito S.A. Le han emitido tantos CFDI y resulta que él pues está declarando otra cantidad, ¿no? Entonces ahí pues surge una diferencia y entonces dicen, bueno, aquí hay un foco rojo, vamos a revisar a este contribuyente, ¿no? Vamos a explicar eso de algunas fuentes de información. Ok, ¿qué fuentes de información tiene las autoridades fiscales? Pues declaraciones de otros contribuyentes, la Comisión Nacional Bancaria, los dictámenes fiscales, la cuenta única nacional, el registro público de la propiedad, el registro vehicular en los estados y otras autoridades. Aquí yo las enumeré nada más, pero vamos a ir viendo una a una para que se den una idea de toda la información que pueden obtener las autoridades fiscales sin que nosotros se las demos, ¿no? Las están recibiendo y también podríamos decir que la información que les llega también es por lo que nosotros mismos generamos de información. Pero hablando de otros contribuyentes, por ejemplo, los bancos mensualmente reportan al SAT los movimientos. Los notarios, cuando haces una operación de compraventa, cuando haces una operación de aportaciones o, por ejemplo, de incrementos de capital, las escuelas declaran, las aseguradoras, las agencias de auto, los clubes deportivos, las cajas de ahorro, la compañía de teléfono, la de luz, los centros vacacionales, las agencias de viaje, las líneas aéreas, los clubes sociales. Entonces, las autoridades están recibiendo información de operaciones, por ejemplo, contigo, que tú no estás reportando, y todo eso lo que va a hacer es generar focos rojos. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que puede dar de información las instituciones de ahorro y crédito. Y no estoy hablando únicamente de bancos, estoy hablando de cajas de ahorro, estoy hablando de efectivamente también de bancos, pero en realidad cualquier institución financiera va a declarar de cada persona los saldos promedio, los depósitos por periodo, ¿sabes qué? Mensual, anual, pues más o menos son de tanto, intereses pagados, si hace depósitos en efectivo y de otro tipo, ¿no? Pero esta información, señores, las da de todas
por eso lo puse negrita, subrayado, de todas las cuentas. Señores, no importa que sea ahorros, tarjeta de crédito, de débito, inversiones, cheques, absolutamente de todas las cuentas proporciona la información. Algunas personas todavía tienen la idea de que hay cuentas fiscales y no fiscales. No, señora, sí hay cuentas fiscales y no fiscales, pero todas son fiscalizables. Bueno, a este respecto les recomiendo ver en nuestro canal de YouTube, está como América Bárcenas, y hay precisamente un podcast en relación a las cuentas fiscales y no fiscales, se las recomiendo. Pero bueno, entonces aquí se reporta absolutamente de todas las cuentas este tipo de información. También las instituciones bancarias van a hacer investigación de aquellas operaciones que sean inusuales. A ver, si tú traes un promedio, estás depositando el día 15 y el día 30 tu quincena y es lo único que depositas y durante años has estado así y de repente tienes un depósito a lo mejor de una cantidad muy grande, a lo mejor de efectivo, brinca, ¿no? Es natural que en la vida de las personas pudieran tener una situación así. Por ejemplo, vendieron su carro, vendieron su casa, vendieron algún terreno. Bueno, es una operación inusual, pero no hay problema porque está justificada, porque el notario ya también dio aviso de esa operación, ya se hizo el CFDI de la operación, el notario también, ya se declararon a lo mejor las retenciones de impuestos, entonces, pero sí se va a revisar esas operaciones inusuales. Si tú tienes todo declarado, no pasa nada, las puedes tener. Pero si es una operación inusual y no tiene soporte y resulta que no coincide con todos los demás informantes, pues ahí va a ser otro foco rojo. También dispersión de fondo entre diversas cuentas. Hay gente que recibe sobornos, que recibe, no sé, a lo mejor dinero ilícito, etcétera, y a lo mejor recibe 100,000 pesos y los recibe en efectivo. Entonces se le hace muy fácil llegar al banco y dice, ay, bueno, para no despertar sospechas, pues a ver, deposíteme 20 en la cuenta de mi hijo, 20 en la de mi esposa, 20 en la de mi comadre y 20 en la mía. Eso es dispersión de fondos entre diversas cuentas, pero esto también se investiga. Entonces, dudas sobre la legalidad o procedencia de los recursos o sospecha de desviación de recursos. Por ejemplo, si ustedes son funcionarios públicos, tienen depósitos el día 15, el día 30 únicamente de su quincena y de repente además están recibiendo depósitos inusuales, cantidades fuera del promedio, etcétera, pues obviamente y más teniendo un cargo, y claro que cuando abres tu cuenta declaras si tienes un cargo público o no, entonces pues vas a ser objeto de una investigación. Entonces, aquí a lo mejor algunos de ustedes me van a decir, ay, América, ¿y entonces qué no hay? ¿Qué no hay secreto bancario o qué pasó entonces con el secreto bancario? Bueno, pues sí hay secreto bancario. El tema es que el secreto bancario tiene excepciones y veamos lo que dice la Ley de Instituciones de Crédito. La información y documentación relativa a las operaciones y servicios del 46 de la ley, o sea, las operaciones financieras, tendrá carácter confidencial y en ningún caso se podrá dar noticias de esta información, excepto que, claro, le van a dar información al depositante, al deudor, al titular, al beneficiario, o sea, al que es dueño de la cuenta, o sea, por ejemplo, un cotitular o un beneficiario, etcétera. A él sí se la van a dar, ¿no? Toda la demás información está resguardada. Entonces, claro que si yo voy y pregunto al banco, oye, ¿cuánto tiene fulanito en el banco? Claro que no me lo van a decir, pero si yo voy y pregunto cuánto tengo en el banco, sí me lo van a decir. Pero toda esta reserva de información tiene una excepción. Dice, como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito están obligadas a dar noticias e información a las autoridades hacendarias federales para fines fiscales. Entonces, fíjense aquí cómo el banco sí está obligado, las instituciones financieras están obligadas a proporcionar información a las autoridades fiscales.
¿Qué otra información pueden recibir las autoridades? Bueno, declaraciones de otros contribuyentes. Por ejemplo, la declaración que había de operaciones con terceros. En esta declaración, por ejemplo, se decía el tipo de contribuyente, el tipo de operación, el importe, la fecha de pago, impuestos relativos a la operación. También tenemos una cuenta dentro de las autoridades fiscales, por ejemplo, en el SAT, una cuenta que se llama Cuenta Única Nacional. Ustedes cuando entran a su portal del SAT con su clave y su fiel, ahí pueden ver qué declaraciones les faltan, qué obligaciones tienen, qué domicilio, si está activo, si está verificado. O sea, ustedes pueden ver como un expediente suyo, ¿no? Pero el expediente es más amplio de lo que ustedes tienen acceso. El expediente tiene mucho más información. Entonces, por ejemplo, si un funcionario con facultades del SAT entra a la cuenta única nacional, no solamente va a ver lo que ustedes ven cuando abren su expediente, sino que va a ver, por ejemplo, si ustedes son representantes legales de 5 empresas, va a ver que son accionistas de diversas empresas, va a ver que son partes relacionadas con, o sea, va a tener una información mucho más completa que la que ustedes ven en su perfil. Entonces, las autoridades cuando revisan, pues van a tener acceso a bastante información y van a poder incluso tratar de ligar operaciones que están realizándose entre empresas relacionadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, también información de otras autoridades y fíjense cómo ya hablamos de los convenios de colaboración que hay entre las distintas autoridades, pero vamos a poner algunos ejemplos. El SAT le comunica a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las declaraciones que tengan importe declarado de PTU. ¿Para qué? Para que a su vez la Secretaría pueda implementar visitas a contribuyentes que tengan determinado PTU para verificar si se lo pagaron a los trabajadores. Por ejemplo, el Infonavit y el IMSS le van a decir a la Secretaría del Trabajo o incluso al SAT, por ejemplo, si hay omisión en el pago de contribuciones, si hay registro de trabajadores, por ejemplo, ¿a qué le llamamos esto? Que el trabajador gana 500 pesos diarios y resulta que en nómina tiene 300 y ante el Seguro Social tiene 300, entonces es un subregistro de salario. Entonces, entre ellos se intercambian información para alertarse mutuamente de situaciones que puedan evidenciar que hay menor pago de impuestos al que corresponde, ¿no? Y miren, esto no es nuevo, o sea, si bien en la reforma del 21 de abril, dentro de las reformas a la ley del Seguro Social, a la ley del Infonavit, de la Ley Federal del Trabajo, establece la obligación de intercambiar información y de a trabajar de manera conjunta, pues tampoco es nuevo, porque ya había convenios de colaboración desde antes. Aquí les estoy enseñando en pantalla, 16 de junio de 2008, un convenio de colaboración que está entre SAT, IMSS e Infonavit para detectar conductas de evasión, ¿no? Y aquí va enfocada a los outsourcing, básicamente a los outsourcing, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos también, SAT envió cartas a contribuyentes que no hayan declarado en el 2011 y si se acuerdan, en aquella época mandaron la primera emisión fue 400,000 cartas de invitación para decirle al contribuyente, oye, el banco me dijo que tienes depósitos en efectivo y a mí no me los has declarado, ¿no? O me has declarado menos. Entonces enviaron un montón de cartas, ¿por qué? Pues por la información que se intercambiaron entre autoridades. Entonces, en fin, lo que quiero decirles, podría mencionar un montón de fuentes de información adicionales, pero creo que con estas les queda claro que el cúmulo de información que tienen las autoridades es suficiente para saber quién está o no declarando. Me voy a referir, por ejemplo, también ok, yo a lo mejor hago ventas, de servicios o de productos, pero resulta que esas no las facturo y me las pongo en el bolsillo izquierdo, la vamos a llamar el bolsillo derecho a los ingresos facturados, y entonces lo del bolsillo izquierdo digo, ay, pues me voy a ir de viaje, pues entonces con esto lo pago, ¿verdad?
pero resulta que la agencia de viajes declara, las aerolíneas declaran, los centros vacacionales declaran, y tú te sientes muy tranquilo porque lo pagaste con la bolsa de la izquierda y porque no pediste factura. Bueno, de todas maneras, por ejemplo, aunque tú no pidas factura de un vuelo, queda registrado que volaste en tal aerolínea, tal día, de tal destino a tal destino. Entonces, alguien tuvo que haber pagado eso, ¿no? Si tienes a tus hijos en la escuela, pues por supuesto que queda registrado ante la SEP, por supuesto que hacen recibo individual de la colegiatura, etcétera. Entonces, y todas estas servidores, estas empresas que prestan servicios o te venden cosas, declaran. Entonces, pues no está coincidiendo con lo que tú dices. Aquí puse una frase de un maestro que me dio en la universidad, en la clase de fiscal, y por cierto, en aquella época él era auditor en las autoridades fiscales, y dijo una frase que se me quedó grabada, y dice, se puede esconder la mano que roba, mas no la que gasta. Entonces, saben que ustedes, cuando están gastando dinero que no han declarado y que supera sus ingresos, pues claro que están haciendo evidencia de alguna evasión seguramente, ¿no? Entonces, bueno, pues información les sobra. Ahora, en otra época, señores, antes del Internet, antes de la transformación de las autoridades fiscales, de que tuvieran plataformas electrónicas como las que ahora tenemos, que hubiera, por ejemplo, autoridades que ahorita se maneja la base de datos a nivel nacional, no por estado ni por ciudad. Por ejemplo, en el SAT, pues cualquiera de las autoridades fiscales pueden consultar información de un contribuyente y no importa si está con su domicilio fiscal en Uruapan o en Chihuahua o en el DF o donde sea, ¿no? Entonces, en otra época, las auditorías se hacían para buscar diferencias en el pago de impuestos. Oye, vamos a auditar esto y vamos a ver qué encontramos. Eso ya pasó a la historia. Hoy se hacen auditorías únicamente para determinar las diferencias, pero la autoridad ya sabe cuáles son las diferencias, en dónde están. Entonces, lo de hoy es, las autoridades fiscales no auditan para buscar diferencias, sino porque hay diferencias auditan, ¿sí? Entonces, si nosotros generamos esa discrepancia fiscal, por supuesto que estamos prendiendo focos rojos y estamos pidiendo a gritos que nos hagan una auditoría. ¿Por qué? Porque encendimos un montón de focos rojos en el tablero, ¿sí? Eficiencia recaudatoria. Fíjense, aquí esta información, esta lámina la hice el día de hoy. Ustedes pueden entrar a la página del SAT y van a encontrar en su informe de transparencia focalizada esta información. Y dice, miren, el programa de vigilancia del cumplimiento de obligaciones, que es el que tiene por objeto que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna, permite identificar omisiones e invitar a los contribuyentes para su regularización. Este programa permitió recaudar, aquí vienen todos los millones de pesos que recaudó. Entonces, antes estábamos también acostumbrados, señores, que para que nos detectaran una diferencia tenían que auditar, por eso les decía, iban a buscar a ver qué encontraban, pero ahora la base de datos, el cruce de información es tan espectacular que obviamente ellos les prende el foco rojo, ya ni siquiera van a tu domicilio ni te van a mandar un requerimiento, una cartita de invitación a tu buzón tributario y te van a decir, oye, fíjate que emitiste tantos CFDIs y resulta que me estás declarando menos, ¿no? O te emitieron a ti, tus proveedores, tantos CFDI y tú me estás declarando otra cantidad, pero fulanito dice que compraste, perenganito dice que compraste y no me cuadra, ¿no? La otra dice el programa de vigilancia profunda, que es el que se enfoca a identificar contribuyentes que presentan variaciones atípicas en el pago de sus declaraciones, detectar inconsistencias y promover su corrección. Estoy seguro que a más de uno les ha llegado una cartita en su buzón tributario y les dicen, oye, fíjate que detecté diferencias porque, por ejemplo, tú timbraste nóminas por tal cantidad y pues resulta que en tu declaración me estás diciendo otra cosa. O fíjate que tienes nóminas timbradas con tanto de retenciones, pero en tu declaración de retención de impuesto sobre la renta me estás declarando otra cantidad.
Entonces ya ni siquiera te hacen la auditoría, te mandan la cartita y te dicen, ya te vi, y entonces mucha gente se regulariza, ¿no? Programa de trabajo enfocado a promover el pago de adeudos determinados mediante acciones persuasivas e invitaciones a la regularización. Digo, eso de acciones persuasivas e invitaciones a la regularización, yo creo que aquí la línea con el tema de la extorsión, de la presión, de la que lo saben hacer muy bien las autoridades fiscales, las amenazas, etcétera, pues realmente les da mucha posibilidad de cobranza. Porque miren, por ejemplo, les llega la cartita de invitación, muy atenta, ya sé, me van a decir, sí, América, pero no es un requerimiento, si quieres lo atiendes, si no, no. Oye, América, pero es que si no lo atiendes, ni multa te genera. Pues sí, nada más que si no lo atiendes, ¿verdad? Pues seguramente si ya te advirtieron que ya te detectaron una diferencia y tú no te corriges, pues entonces levantas doblemente la mano para una revisión. No en todos los casos, porque la verdad es que también avientan muchos buscapiés, ¿verdad? Y además muchas veces las diferencias se generan por cuestiones que están perfectamente soportadas. Por ejemplo, hay ocasiones en que dicen, oye, es que ¿por qué tienes esta deducción y tus CFDIs no coinciden? Bueno, porque hay deducciones que no requieren CFDI, por ejemplo, ¿no? O sea, si vas a hacer, por ejemplo, una depreciación, si vas a hacer, pues no tienes CFDI, claro que no va a cuadrar. Entonces, pero sí hay que hacer caso a las cartas de invitación, revisar si estamos o no con alguna diferencia. Si no la tenemos, pues dejarla pasar, pero si la tienes y efectivamente traes ahí que resulta que emitiste una cantidad en CFDIs y resulta que declaraste menos IVA y menos ingresos, pues creo que te conviene regularizarte porque la diferencia ya fue detectada y además ya te avisaron y claro que si no, pues entonces van a ir a visitarte, ¿no? Ya ni siquiera te van a visitar, hombre. Antes decíamos la visita indeseada de Lolita, ¿no? Para los que somos de otra generación, sabíamos que el dolor de que Lolita te fuera a auditar. Bueno, pues ahora, vía electrónica te va a llegar, la revisión, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las prácticas más comunes de planeación fiscal? Y lo pongo entre comillas. Fíjense que estas malas prácticas de planeación fiscal estuvieron vigentes muchos años, mucha gente le dio resultado, pero quiero que entiendan que esto daba, a lo mejor servía hace muchísimos años, insisto, cuando no había internet, cuando no había plataformas electrónicas, cuando no había contabilidad electrónica, etcétera, ¿no? Lo que hacía era la gente tener cuenta bancaria fiscal y personal, y entonces la personal la usaba para lo no facturado, porque aparte lo depositaban, la fiscal para todo lo facturado, etcétera. Cambiaban frecuentemente de domicilio fiscal porque decían, no, mira, te auditaron y ya te empezaron a auditar, ay, casualmente te cambias de domicilio y te vas a otro estado y con eso sales de la mira. No sales de la mira porque al contrario, vas a estar más con foco rojo y además si tú te cambias de Michoacán a Monterrey, a Nuevo León, pues claro que la autoridad de allá va a continuar con la auditoría. Entonces, no es que sea delito que te cambies de domicilio fiscal mientras tengas una auditoría, si está justificado, pero si no está justificado, eso no te va a servir absolutamente para nada. Antes se hacía porque la administración de las autoridades era muy local. Entonces, si tú te salías de la localidad, pues ya donde llegabas igual a ese administrador no le interesaba auditarte o ni siquiera sabía que estabas todavía ahí, etcétera. Pero esas son prácticas añejas. Y van a decir, América, ¿para qué traes esto? Esto es del año del caldo. Sí, pero ¿saben qué? Que no tienen idea cuánta gente sigue cayendo en esto. Y todavía tenemos muchos casos de personas auditadas porque siguen recibiendo esta pseudo asesoría, siguen pensando que esto es una buena manera de planeación fiscal. Otra cuestión que hacía la gente es, abandona el domicilio, ¿no? Ya, cámbiate y pues ya ahí cuando vayan a buscarte, pues ya ni te encontraron. No, señores, esto es inclusive delito.
También lo que decían, oye, ya tengo mucho tiempo contribuyendo, pues con el nombre mío, pero pues la verdad es que tengo un historial ahí bastante oscuro, entonces ya voy a dejar de contribuir como yo y mejor ahora voy a poner a mi primo, a mi hermano, a mi cuñado, a mi pariente, a mi amigo, a mi chofer, y al rato 3, 4 años y ahora otro y ahora otro. Bueno, aquí, señores, no solamente no resuelven el problema, sino que multiplican el problema porque no lo van a concentrar en una persona, sino en varias, ¿no? Entonces, esto, por Dios, de verdad es prácticas que absolutamente no sirven para nada. Más bien sirven para que llames una auditoría. Para eso sí sirven. También solicitar factura de todas las compras y gastos y luego solo registrar las necesarias. No saben cuánta gente hace eso. Y, por ejemplo, yo he visto en el caso, por ejemplo, de los médicos, en el caso de los restaurantes, pero pide factura de todo pide factura y ya luego vemos cuáles usamos y cuáles no, ¿no? Entonces, no, mira, pues tuviste poquitos ingresos, estas tantas facturas no las vamos a ocupar porque no es necesario. Sí, Guate, pero es que tu proveedor ya declaró, el CFDI ya está, Hacienda ya tiene la información de que le compraste. Entonces, a la hora que tú no lo declares, pues prendes otro foco rojo, ¿no? También, oye, es que yo tengo pulcra mi contabilidad, el contador me lleva todo muy bien, si me revisan está todo súper transparente, padrísimo, ¿verdad? Pero todo los ingresos que no están facturados, los tengo a nombre de mi mamá, los tengo a nombre de mi empleado, los tengo a nombre de quien sea, ¿no? No, por supuesto que le están generando un gran problema a esa persona que por ignorancia, por desconocimiento, por buena fe, pues se abre una cuenta y está recibiendo dinero y no se está declarando. La doble contabilidad, híjole, bueno, pues es que me ha tocado casos donde son tan ordenados y llevan tanto control de su negocio que llevan las facturas y todo lo que sí se factura y todo lo que le declaran al contador, pero también llevan un control muy detallado de lo que se vende sin factura. Y les puedo contar una experiencia donde llegaron a auditar a una persona y a la hora de entregar la documentación, entregan también la relación. Diario hacían un reporte que decía ventas facturadas, ventas sin factura, entregó, recibió. ¿Por qué? Porque el de la caja entregaba su reporte y alguien la recibía y entonces ahí estaba firmado y muy bien relacionado lo facturado y lo no facturado. Bueno, pues señores, doble contabilidad, por Dios, no es muy buena idea. Depósitos en la cuenta fiscal de los ingresos no facturados registrados como préstamos, aportaciones de capital, etcétera. Híjole, esa es otra práctica súper común, pésima. ¿Qué pasa? Facturan una cierta cantidad de servicios, pero resulta que hay que pagar la luz, hay que pagar la nómina, hay que pagar el seguro social, etcétera. Y resulta que pues no han depositado suficiente dinero fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El dueño que sí trae dinero de las ventas sin facturar, pues lo voy a depositar y además en efectivo y además lo pongo como préstamo y además lo pongo como aportación de capital. Sí, pues sí, mira, qué maravilla. Pues tenemos, por ejemplo, situaciones donde llegaron a auditar una empresa por supuestas aportaciones para capital o aportaciones para futuros aumentos de capital o por préstamos, y entonces la persona moral dice bien fácil, ¿no? Ay, qué padre, pues fíjate que no te preocupes, Hacienda, este dinero no es ventas, no es ventas, es que me prestó el socio. Bueno, pues vamos a auditar al socio y resulta que el socio nunca ha recibido dividendos porque la empresa tiene pérdidas, no recibe salarios, no recibe honorarios, pues nada más explíquenme de dónde prestó, de dónde aportó capital, ¿no? Entonces, y además era el representante legal de la persona moral y él mismo firmó los documentos donde dice, y informando al SAT, que eran préstamos o aportaciones de capital de él como socio, ¿no? Y luego lo van a visitar como socio y de dónde va a explicar que tenía dinero, ¿no? Comprar facturas. Bueno, pues por eso tenemos hoy el 69B, ¿verdad? Porque mucha gente decía, bueno, pues ¿sabes qué? Tuve muchos ingresos, entonces, ¿qué voy a hacer? Si no quiero pagar tanto impuesto, pues entonces comprabas facturas, ¿no? Comprabas facturas y simulabas operaciones
Bueno, pues por eso tenemos, les decía hoy, el 69B, y ya no nos valen, por mucho que tengamos la factura y el comprobante de pago, pues no tenemos la materialidad. Entonces, insisto, todo esto que acabo de decir son prácticas añejas, pésimas, y lo único que nos hacen es jalar una auditoría. En general, cuando tienen ustedes gastos excesivos de conceptos, por ejemplo, como intangibles, ¿no? Mantenimiento, diseño de imagen, asesorías, etcétera. Bueno, ¿por qué? Porque dicen, ay, si vas a comprar una factura, pues la voy a comprar de algo intangible, porque no puedo decir que compré un carro o que compré una maquinaria, porque no tengo la maquinaria. Entonces, ¿qué pasa si compras factura? Generalmente le vas a poner un concepto de un intangible. Entonces, por ejemplo, decías, no, pues me hicieron una investigación de mercado. Caray, pues sí, nada más que tu investigación de mercado te costó 500,000 y tus ingresos son de 1,000,000 al año, ¿no? Entonces, no cuadra, señores. Operaciones no reales por cantidades cerradas. Fíjense, cuando ustedes compran una factura, bueno, ustedes ya sé que no, pero algunas otras personas que compran facturas que dicen, mira, ¿sabes qué? Necesito una factura y mándamela por 50,000 masiva, ¿no? Señores, cuando ustedes hacen operaciones reales y mandan a hacer mantenimiento, generalmente la factura es 83,425,40, ¿no? Generalmente las facturas compradas son por cantidades cerradas. Y bueno, también no presentación de declaraciones periódicas. Hay gente que está mal acostumbrada a que cada mes le dice al contador, oye, ¿sabes qué? No, ahorita no traigo liquidez, no he cobrado, pues ya nos esperamos al mes que entra y mientras, pues no declaramos. No se puede. Por supuesto que te vas a generar una auditoría, por supuesto que te va a llegar tu carta de invitación, por supuesto que estás prendiendo focos rojos. Todavía, fíjense, ahorita tenemos implementado en las empresas que cada proveedor nos tiene que dar, por ejemplo, su carta de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT, del IMSS y del Infonavit para poder contratar sus servicios o comprarle algún bien. No tienen idea cuánta gente te presenta su carta y tiene, no sé, 2, 3 años sin declaración anual, año y medio sin presentar declaraciones mensuales, etcétera. Por supuesto, ni se te ocurra comprarle, porque lo más probable es que va a salir en el listado del 69, ¿no? Entonces, y claro, si tú lo haces, pues lo único que haces es prender todo el tablero del SAT o del IMSS o del Infonavit, pues para que te audite, ¿no? Entonces decíamos, bueno, en realizar gastos, compras o inversiones con valor superior a lo declarado como utilidades o incluso como ingresos. Todas estas prácticas son ilegales, son inútiles, son delictivas y vas a atraer como moscas a la miel o abejas a la miel, pues una auditoría. Aquí entonces viene la pregunta, caray, ahora si necesito disminuir mi carga fiscal, ¿cómo le hago? Porque obviamente, pues sí quiero contribuir, pero que la carga no sea tan grande. Y fíjense que no, a mí me parece que es razonable que ustedes quieran disminuir su carga fiscal, no solamente por las razones que pudieran decir de, oye, es que mal utilizan el impuesto, no tengo servicios, la corrupción. Sí, pero bueno, más allá de eso, cualquier administrador, cualquier empresario tiene que eficientar todo en su empresa si quiere subsistir. Entonces, tiene que ver el mejor costo, que no sea tan oneroso para su empresa, tiene que valorar qué servicios contrata, etcétera. Entonces, parte de su eficiencia en la administración también es ver cuáles son las obligaciones legales que tiene, cuáles son las disposiciones legales que le aplican y de alguna manera dentro del marco de la ley, si tiene posibilidades de disminuir su carga fiscal, es legítimo. Por ejemplo, oye, hay depreciación acelerada. Oye, pues ¿sabes qué? Qué padre, yo este año me fue muy bien, tengo mucho ingreso, quiero bajar mi carga tributaria, pero pues puedo aprovechar de invertir en esto y voy a hacer una deducción inmediata y voy a pagar menos impuesto. Perfecto, qué bueno que lo aprovechaste, se vale. Y aparte estás dentro del marco de la ley y estás aprovechando un beneficio que las propias autoridades y la propia legislación te da, ¿no? Entonces sí lo puedes hacer, nada más que tienes que hacer estrategias legales, fiscales, y yo le llamo aquí de alto nivel. ¿Por qué de alto nivel?
porque no se vale hacer lo que ya les platiqué que se hace muy comúnmente y que solamente nos va a causar problemas. Pero miren, aquí es bien importante que se contrate a un contador, pues que cumpla con un perfil como el que estoy poniendo aquí, profesional, capacitado, con experiencia, con la responsabilidad, actualización y obviamente, señores, un contador que cumpla con este perfil, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues claro que va a cobrar bien y se lo merece, claro que va a cobrar bien y se lo merece. Y nosotros, si somos contadores, en mi caso soy administrador de empresa y soy abogada tributaria, pero sé que aquí muchos de los que hoy nos escuchan son contadores y bueno, para ellos va el mensaje de la importancia del contador, de que cumpla con este perfil profesional, capacitación, experiencia y señores, por supuesto, cobren bien. Pero sí, señor empresario, porque yo sé que también aquí tenemos muchos empresarios, si tenemos empresarios y quieren tener una adecuada asesoría fiscal, que no les caiga una auditoría, prender 20,000 focos rojos en las autoridades, necesitan tener un buen contador y un buen contador cuesta. ¿Saben? Porque el nivel de cambio, el nivel de actualización que tienen las cuestiones fiscales es brutal. Diario cambia, diario, si no es que por horas. Entonces, una persona que no está actualizada, lo único que va a hacer es causarnos un dolor de cabeza. Entonces, aquí mi recomendación es, de verdad, contadores, valoren su trabajo, cotícense bien y si hay un contribuyente que no quiere pagar lo que ustedes valen, déjenlo ir, es mejor que no lo tengan. Y a su vez empresarios verdaderamente vayan por contadores que tengan este perfil y claro que les va a costar, pero les va a costar menos que tener un problemón con una autoridad fiscal por una mala asesoría. Aquí les voy a dar algunas recomendaciones que pueden tener de manera permanente para disminuir la posibilidad de que les hagan una auditoría. Primero, revisar una vez al año la contabilidad y el cumplimiento de obligaciones fiscales por un contador externo. Oigan, yo tengo mi contador de toda la vida, nunca he tenido problemas, nunca me han hecho auditoría, yo pienso que estoy todo muy bien. Sí, pero es muy importante, si ustedes le preguntan a su contador, oye, ¿cómo vamos? Vamos muy bien, ¿no? Oye, te traigo mi recibo, ay, qué bueno contador que te saludo. Oye, ¿todo en orden? No, sí, perfecto, no, estamos al corriente, todo maravilloso. Y bueno, vamos a pensar que generalmente así sea, pero la verdad es que muchas veces también nos damos grandes sorpresas y el último que se entera que no ha declarado, que está poniendo en ceros, que no le cuadra nada, pues es el propio contribuyente. Entonces, aquí la recomendación es, contraten un contador externo, a ese nunca le van a dar su contabilidad, a ese le van a decir, ¿sabes qué? Tú únicamente vas a revisar. Y si mi contador actual no lo está haciendo bien, voy a cambiar a mi contador actual, pero no por ti, porque tú vas a hacer opinión pues verdadera, real, etcétera, sobre cómo está la contabilidad o incluso pueda trabajar en equipo con tu contador haciendo algunas sugerencias, haciendo algunas recomendaciones. Entonces, esto es muy importante. La otra, verificar que nuestro asesor actual cumpla con el perfil de asesor profesional. Si no, pues muy seguramente vamos a tener dolores de cabeza. También les recomiendo que soliciten de manera mensual a su contador que les descargue las cartas cumplimiento del SAT, del IMSS y del Infonavit, donde aparezca como positivo. ¿Positivo qué quiere decir? Ustedes en el portal del SAT pueden entrar y pueden descargar una opinión de cada autoridad donde dice si ustedes están o no cumpliendo. Si les dice que es negativa, les va a decir, ¿sabes qué? Es que te la pongo negativa porque te falta tu declaración anual, te falta presentar las declaraciones mensuales de no sé qué. Entonces, ustedes pueden pedir a su contador que les dé esas cartas de cumplimiento y ustedes por lo menos van a ver que las declaraciones están presentadas, que no tienen un crédito fiscal, que su domicilio fiscal está localizado, etcétera. Entonces, eso creo que es un buen parámetro. Y fíjense que además
nos ha pasado que cuando le pedimos a un proveedor que va a operar con nosotros, oye, dame tus cartas de cumplimiento para ver que estoy trabajando o que voy a trabajar con un proveedor confiable, resulta que el empresario dice, ah, sí, cómo no, mañana te la doy, ¿no? Pero al día siguiente le dice, oye, pues, ¿qué onda? Ya te quiero comprar y ya te quiero pagar y no me has traído tu carta. Ay, es que fíjese que hablé con mi contador y yo pensé que me la iba a dar luego, pero pues ya me dijo que se enfermó, que la abuelita, que el clima y que pues no ha tenido tiempo, pero que ya se va a poner al corriente y resulta que la carta de cumplimiento es negativa, pero mega negativa y súper roja, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes pidan su carta de cumplimiento y además ahí se pueden dar cuenta a tiempo de algo. Por ejemplo, el SAT los tiene como no localizados. Fíjate que presenté la declaración, pero yo creo que a lo mejor me equivoqué en un campo y resulta que aparece como no declarado tal cosa. Entonces, es muy importante ese monitoreo. La otra es también solicitar una asesoría integral que incluya diversos profesionales. Señores, no le dejen toda la carga a su contador y contadores, no acepten toda la carga de la empresa. Fíjense, todo lo que pasa en la empresa, ¿qué creen que hace el empresario? Llámale al contador. Llega una visita de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, háblenle al contador. Llega un trabajador a presentar su renuncia, llámenle al contador. Este proveedor no nos cumple, llámenle al contador. Fíjense que ni siquiera se le llama al administrador de empresas. O sea, podemos tener un administrador de empresas en nuestra compañía y sin embargo, ¿qué hace el administrador de empresas? Háblenle al contador y el contador quieren que solucione todo. Además, sin cobrar ningún honorario extra, ¿eh? No, señores, el contador, que es un profesional al que yo respeto, admiro y qué barbaridad, qué carga de trabajo tienen tan impresionante y qué responsabilidad tan grande. Pero no pueden saber de todo, no pueden saber de laboral, de mercantil, o sea, no, todo queremos que resuelva el contador. Entonces, aquí de verdad se ocupa un equipo multidisciplinario, el contador, el abogado, el administrador, y además, bueno, hay que darle a los asesores toda la información de las operaciones, del patrimonio, de la situación familiar, porque si no le damos toda la información que va a pasar, nos van a hacer estrategias que a lo mejor van a generar focos rojos, porque no estamos viendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, no, pues, oye, es que me hicieron una auditoría, pero ¿por qué si todo está perfecto, está declarado, estamos poniendo todo? Ay, es que yo no le había dicho contador que pues resulta que tengo 3 tarjetas adicionales, que lo que no facturo lo deposito ahí, que resulta que, o sea, no, o tenemos una sociedad conyugal, o tenemos muchas situaciones, si no se las contamos, no nos van a poder una asesoría completa, real, acorde a nuestras necesidades. Entonces, en general, otra recomendación es implementar un orden en el manejo del negocio y personal. Aquí volvemos al tema que les decía de las cuentas personales y fiscales. Por supuesto que puedo tener una cuenta personal y una cuenta fiscal. Vamos a pensar, la cuenta fiscal es donde me depositan honorarios, donde hago los gastos de la renta, luz, teléfono, etcétera. Pero a lo mejor yo quiero una cuenta donde yo pague mis colegiaturas de mis hijos, pague el súper, pague, no sé, la cooperacha con las amigas, lo que quieran. Puedo tener esa cuenta personal, nada más tenemos que transparentar el dinero, de dónde llegó a la cuenta personal. Bueno, entró dinero fiscal, declaré, pero parte de ese dinero yo lo traslado a mi cuenta personal para de ahí administrar mis pagos personales, ¿no? Fui al mercado, pagué la tanda, cooperé con la familia para no sé qué. Bueno, no revolvamos, hay que poner orden, ¿no? Pero bueno, básicamente de lo que se trata es de prevenir. Aquí hay otra pregunta. Bueno, América, y si ya prendí todos los focos rojos, no me di cuenta y ahora me hacen una auditoría, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con una auditoría? Bueno, pues todavía podemos hacer muchas cosas.
autocorrección con descuentos. O sea, ya tengo la auditoría, ya me dijeron todos los focos rojos que prendí, ya me dijeron todas las diferencias que traigo, y efectivamente, pues estoy descubierta, ¿verdad? Y ya vieron todo el relajito que traigo aquí. Bueno, durante la auditoría se pueden autocorregir y les van a dar ciertos descuentos en las multas. También pueden ir a un acuerdo conclusivo y si llegan a un acuerdo les van a perdonar el 100% de las multas por una sola vez. Y bueno, también vamos a pensar que ya se finalizó la auditoría y les determinaron un crédito. Y les dijeron, ¿sabes qué? Me debes tanto. Ok, ahí puedes pagar con descuentos, aun cuando ya te lo determinaron. Puedes pagar en parcialidades, que es una opción que no recomiendo. Por favor, no paguen en parcialidades. Primero endeudense con el banco para que les preste para pagar a la autoridad si es que ya se decidieron a pagar, pero no paguen en parcialidades porque el costo de financiamiento de las autoridades fiscales es altísimo, altísimo. Miren, les van a cargar el impuesto, más actualización, más recargos. Actualización es la inflación anual, más los recargos que vamos a pensar que en promedio pudieran estar al 1.5 y la inflación. Entonces, estamos hablando que van a tener tasas de financiamiento de alrededor del 2% mensual. Es un 24% anual. Es carísimo. Mejor vean si pueden conseguir un crédito a menor tasa, a mayor plazo y pagar. Pero bueno, pero si quisieran, sí pueden pagar en parcialidades, pero por Dios, no lo hagan. La otra es, no pago con descuentos, no pago en parcialidades, no pago con un préstamo y además yo creo que esta cantidad no la debo y entonces me voy a defensa administrativa, es decir, no estoy de acuerdo con la cantidad que me dicen que debo de pagar y presento medios de defensa. ¿Qué medios de defensa tiene? Pueden ir a un recurso administrativo ante el SAT o ante el IMSS o ante el Infonavit y es, ok, primero voy con la autoridad y le digo, mira, no estoy de acuerdo con lo que tú me determinaste porque yo sí pagué bien, sí calculé bien, aquí están mis comprobantes, aquí está todo y tú estás equivocado. Ok, todos tus argumentos o a lo mejor tienes otro tipo de argumentos. Oye, ¿sabes qué? Sí me hiciste una auditoría, pero resulta que la orden de visita la dio una funcionario que no tiene facultades, o ¿sabes qué? No seguiste el procedimiento, o bueno, no sé, N número de argumentos, y puedes ir ante la misma autoridad. Ahí generalmente no vamos a tener un resultado positivo, casi siempre la autoridad va a confirmar que se debe ese dinero. A veces es útil ir a esta medio de defensa porque podemos aportar más pruebas que no hubiéramos aportado durante la auditoría por alguna razón. Pero también si ahí la propia autoridad nos dice, no, mira, tú me dijiste todo esto, pero la verdad es que sí debes la cantidad y yo veo que con todas las pruebas y argumentos que me dices, pues me sigues debiendo, ¿no? Bueno, podemos ir entonces a juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un tribunal especializado en este tipo de controversias, así como hay un juzgado civil, mercantil, penal, familiar que atienden cosas específicas. Este tribunal administrativo precisamente es para este tipo de controversias. Ahí presentamos una demanda de nulidad y es probable que tengamos una sentencia favorable. Si en juicio de nulidad no tuviéramos una sentencia favorable, podemos ir en amparo, se llama amparo directo. Y aún si en amparo directo no tuviéramos una sentencia favorable, pudiéramos ir a revisión de amparo. Aquí les pongo esta flechita porque hay ocasiones en que el medio de defensa no es este de recurso, juicio, amparo, revisión. A veces podemos ir directamente a amparo y una revisión de amparo, pero ¿quién va a decidir cuál es el medio de defensa adecuado, cuándo lo interponemos, qué tipo de argumentos? Pues su abogado fiscalista. Entonces, aquí por favor acudan a un especialista en la materia. Nada de que, ay, pues mi pariente es abogado, pero es muy buen penalista, es muy buen mercantilista, qué maravilla, bendito sea Dios. Pero el que te tiene que defender es un abogado fiscalista, un abogado administrativo, porque cada área del derecho tiene su especialidad. Entonces, es como si ustedes quieren que los opere del corazón, un médico excelentísimo, ¿verdad? Pero es neurólogo, pues será el mejor neurólogo del planeta,
pero pues no sabe de corazón, aunque tenga nociones generales. Entonces, de verdad, los medios de defensa, contrátenlos con un abogado fiscalista y es más, no se esperen a tener el crédito para que lo contraten. Desde que tienen el citatorio, desde que tienen la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la revisión electrónica, la carta de invitación, desde ese momento, por favor, contrátenlo, asesórense para que tengan más posibilidades de salir adelante, porque esto es igual que en los médicos, ¿eh? Primero le preguntan al compadre, al pariente, al amigo, a otro que tiene un padecimiento igual, hacen lo que creen conveniente y cuando llegan con el médico, pues ya el problema está potencializado y ya intervenir, pues sí van a poder hacer algo, pero realmente ya tienen un problema muy complejo, ¿no? Si desde un principio van con el médico adecuado, seguramente ese problema de salud no se va a dificultar, no se va a complicar, va a atenderlo a tiempo. Esto es igual con los abogados, con los contadores, con cualquier especialista. Hay que acudir a tiempo para que nos haga una mejor estrategia y con más posibilidades de salir adelante. Entonces, bueno, más vale prevenir que lamentar. Hay una frase por ahí que me gusta más, que dice, más vale prevenir que tenernos la que mentar, ¿verdad? Porque ya cuando tenemos el problemón encima, pues ahora sí, ya no dormimos. Entonces, señores, realmente prácticamente con esto cierro mi presentación y por supuesto que estaré muy atenta a todas las inquietudes que nos puedan comentar. De hecho, estoy viendo aquí que en el chat tenemos 62 comentarios. Con todo gusto, con todo el tiempo del mundo, estoy aquí para resolver sus inquietudes. Creo que tenemos un panorama general de cómo se elige a un contribuyente para ser auditado. Y fíjense, aquí quería yo ponerles un ejemplo, porque hay gente que se siente fichada, que se siente cuando tiene una auditoría y dice, ay, pero ¿por qué a mí ya me ficharon? Pues no, señores, esto es como, ustedes se han visto, por ejemplo, en Facebook, que ustedes dicen, a ver, voy hice clic en una venta de casas, ¿no? Pues inmediatamente me van a llegar un montón de publicidad de venta de casas. ¿Por qué? Porque activé el algoritmo de venta de casas y saben que estoy interesado en comprar una casa y me van a llegar. No es alguien que esté detrás en Facebook observando todas nuestras publicaciones para decir, ay, América está interesada en comprar una casa. No, son algoritmos, son reportes del sistema y que por default, con lo que es inteligencia artificial, pues te van a mandar información de lo que es de tu interés. Igual funciona para las autoridades fiscales. Si ustedes están prendiendo focos rojos, el algoritmo va a decir, sabes que hay que auditar a fulano porque tiene en el tablero tantos focos rojos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucha manera de prevenir con una buena asesoría, con ser ordenados, con estar al pendiente de cuáles son las campañas de fiscalización, con atender a las autoridades fiscales cuando nos mandan una carta de invitación, etcétera. Entonces, tenemos muchas maneras de prevenir y tenemos muchas maneras de evitar una auditoría, pero necesitamos aplicarnos a ello. Pues espero que este resumen que hice sea pues de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y listísima para contestar las inquietudes que puedan plantearnos. Muchísimas gracias, maestra América. En este momento empezaremos la lectura. En este caso me parece que son comentarios, pero igual también los abordamos con todo gusto. Carlos nos comenta, las autoridades pueden llevar a cabo compulsos para obtener información de terceras personas relacionadas con un contribuyente y en la práctica de esa manera obtienen información cuando lo que están buscando es demostrar que existen discrepancias entre lo declarado por el contribuyente y lo reportado por esos terceros. Y más porque en realidad todo lo relacionado es a través de los CFDIs. Peor aún, en la actualidad, la autoridad está mandando cartas de invitación que no se consideran ejercicio de facultades de comprobación. Y si son de autoridad profunda, auditoría profunda, ya revisaron toda su información y están invitando a que te corrijas. Y si no atiendes esas cartas, entonces
te quieren o te visitan, terrorismo fiscal. Ahora están haciendo cartas de invitación relacionadas con el entro de retenciones por pagos de prestación de servicios por extranjeros. Sí, efectivamente, y fíjense, ahí mencionabas algo de las compulsas, pero pues claro que pueden hacer compulsas, pero antes era, te hacían una auditoría a ti y al mismo tiempo le hacían a tus proveedores o a tus clientes para verificar las operaciones. Hoy realmente la compulsa es a nivel electrónico, desde su computadora las autoridades fiscales saben las operaciones y las que hicieron tus terceros, entonces ya realmente dentro de la auditoría hacer una compulsa pues solamente para acercar más pruebas y determinar lo que ya vieron en pantalla, ¿no? En tu expediente electrónico. Tienes razón. Gracias, maestra América. Tenemos otro comentario también de Carlos. Nos dice, hoy en la actualidad bajo el régimen de fiscal de reciclo, régimen simplificado de confianza, los contribuyentes tienen obligación de solicitar los CFDI de todos los gastos y si no lo hacen, entonces el SAT los puede sancionar quitándolos de este régimen fiscal y mandándolos al régimen general de personas físicas, EFOS y EDOS. Luego les cancelan sus sellos digitales y sus e-firmas y demás. Efectivamente, es lo que les estamos diciendo. Si te fijas ahí, ¿qué pasa? Que dices, bueno, tú puedes estar en este régimen si solo si cumples con tales cosas. Entonces, al momento que en la base de datos no cumples con esos requisitos, pues incluso ellos mismos te van a reubicar, ¿no? Te van a reubicar en el régimen fiscal que consideran que corresponde, ¿no? Gracias. Adelante. Tenemos otro comentario. Las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales solo son un indicio de que se presentaron en tiempo y forma las declaraciones y los avisos ante el RFC. Pero a pesar de ello, obvio que el SAT se reserva el derecho de pronunciarse sobre el pago de los impuestos para cuando lleve a cabo el ejercicio de facultades de comprobación. Hoy para las empresas es necesario que presenten el aviso de socios o accionistas que mantengan actualizadas la documentación e información del beneficiario controlador y que le den seguimiento con el contador a la presentación de declaraciones mensuales y a toda la información que la normatividad fiscal señala como obligación. Sí, efectivamente la carta de cumplimiento es un indicio, pero yo creo que vale la pena. Fíjense, a una ocasión, en una solicitud de devolución que se estaba negando a una empresa, fuimos a una entrevista con las autoridades para decirle, oye, ¿por qué me estás negando la devolución si las operaciones son reales, están perfectamente soportadas, etcétera? Entonces nos decía la autoridad, no, es que mira, tales y tales proveedores, yo los tengo como foco rojo, ¿no? O sea, aquí como empresas medio cumplidoras, ¿no? Entonces dijimos, bueno, dame oportunidad de hablar con mis proveedores, ver qué situación hay. Entonces fuimos con los proveedores, todos nos entregaron su carta de cumplimiento positiva, entonces estábamos muy contentos, regresamos con la autoridad y le digo, mira, pues todas están positivas. Y efectivamente contestaron lo que ahorita nos comenta nuestro participante. Es que esto indica que las declaraciones están bien presentadas, pero no que están bien calculados los impuestos y que está bien declarado. Pero bueno, ya también tú como empresario, como contribuyente, tampoco puedes llegar al punto donde le hagas una auditoría a cada uno de tus clientes, ¿no? Y ya el hecho de que por lo menos esté presentadas las declaraciones, que el propio SAT te diga que está localizado, que tiene al corriente las declaraciones, etcétera, pues creo que es una buena herramienta, un buen indicio de un contribuyente cumplido. No es vacuna, no es que si la tienes ya con eso la hiciste para que tu operación tenga efectos fiscales, para que no tengas duda de que va a aparecer en el 69, etcétera. No, no es garantía, pero yo creo que es muy buen indicativo. O sea, sí vale la pena que la pidan. Y aparte, emitan las de ustedes, ¿no? Muchas gracias, maestra. Tenemos otro comentario de Carlos también. También puedes solicitar el apoyo de la PRODECON en el caso de que no estés de acuerdo con el procedimiento o con la determinación del crédito fiscal. Y si esta es la primera ocasión,
puedes obtener la condonación del 100% del monto de las multas, siempre que pagues el impuesto omitido con las actualizaciones y recargos. Y la desventaja del recurso de revocación es que no está obligado a garantizar el crédito fiscal para que sea procedente. Aunque el 95% de los recursos son favorables a la autoridad que determinó el crédito fiscal, pero en muchas ocasiones te sirve para hacer más evidentes las violaciones al procedimiento, porque en muchas ocasiones la desconcentrada jurídica a razonar en sus sentencias termina por hacer más evidente el error cometido. Ajá. En relación a lo que comenta de la Prodecom, yo soy una fan y promotora de los servicios de la Prodecom. Realmente yo creo que es una procuraduría, es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que como pocas da resultado. No digo que sea la panacea, no digo que resuelva todo, pero realmente sí ha sido un parteaguas entre tener a la Prodecom y no tener a la Prodecom. Realmente nos puede ayudar en muchísimo la Prodecom. Sí les recomiendo que utilicen sus servicios y además defendamos a la Prodecom porque ya hemos tenido por ejemplo, ahorita recorte de presupuesto para la Prodecom, no tenemos designado a una procurador o procuradora, tenemos un titular en funciones que perfecto, está funcionando muy bien, pero es fecha que tenemos un titular en funciones, pero no un procurador o procuradora designado. Realmente tenemos que defender esta procuraduría como contribuyentes porque verdaderamente es una institución muy valiosa. Muchas gracias, maestra. Tenemos comentarios de agradecimiento. Junoel dice, me encantó, muchas gracias, muy entendible, muy completa su presentación. También nos pregunta si puede enviarnos sus diapositivas para posterior ellos las puedan estudiar. Uriel nos dice, muy buena y completa su información. Carlos concluye señalando que no se puede evitar una auditoría. Sin embargo, al cumplir con la debida diligencia y las obligaciones fiscales, será mucho más sencillo concluir la revisión sin observaciones. Sí, de hecho, les agradezco mucho su interés. Efectivamente, la presentación se las vamos a compartir. Yo la voy a entregar a Canacintra, pero si no, también ahí en el chat estoy poniendo nuestros correos, nuestros teléfonos y claro que por supuesto les compartimos el material que presentamos el día de hoy. Y estamos invitando también a un chat que tenemos donde solamente generamos información fiscal que pueda ser de su interés. Todos los datos están en el chat. Muchas gracias, maestra. Ya no tenemos más preguntas ni comentarios. Norma nos dice, gracias, excelente presentación. En lo que alguien se anima a participar, lo sigo invitando a los cursos virtuales y eventos presenciales en el auditorio de Universidad Don Bosco, como lo son el 18 de julio de 9 a 11 en el panel de 9 a 11, el panel de la norma 035, el 20 de julio de 9 a 11, el panel de inclusión laboral en la actualidad, el 22 de julio a las 9 a.m., un evento de cierre y conferencia Vivir el Presente, así como son las actividades de separación y reciclaje de residuos, el 22 y 23 de 9 a 3 p.m. en Antigua Estación del Ferrocarril, el 24 de julio de 11 a 3 p.m. en la Plaza de San José Obrero, recolección de varios residuos, favor de llevarlos limpios. Puedes armar tu equipo y al acudir al reciclaje, tómate tu foto y me la puedes enviar para subir en las memorias del evento. Me parece que ya nadie más tenía algún comentario, alguna duda. Como aviso adicional, nada más les recuerdo que permanezcan en su grupo de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia. La grabación de este curso estará disponible en culturalaboraluruapan.com y en el canal de YouTube de Canacintra Uruapan. Agradecemos su participación, felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición 2021 de la Semana de la Cultura 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan.
Bueno, si no tenemos más comentarios, maestra América, daríamos por concluido el curso. No sé si tenga algún otro comentario. No, pues muchísimas gracias a todos por enlazarse y espero haber sido de utilidad. Y hasta la próxima. Gracias.